Bueno, la sesión de hoy, el tema es la elaboración de la póliza de ingresos de la agencia aduanal. Aquí lo primero que tenemos que entender es que la agencia aduanal en su factura no solo cobra los ingresos propios de la empresa, o en este caso de la agencia aduanal, cobra también otro tipo de pagos que se hacen por cuenta del cliente. Entonces por eso existe este recuadro en su factura que dice pagos hechos por cuenta del cliente, que también se denominan comprobados. ¿Por qué? Porque existe un comprobante. Por lo tanto, cualquier pago que exista de estos tiene o debe tener un XML electrónico, a excepción de los pagos al extranjero y el pedimento. El pedimento en sí, o los pagos de los impuestos, el comprobante es el pedimento. Y en el caso de los extranjeros, pues comprobante extranjero. Regularmente en las agencias aduanales se cobra la cuenta de gastos americana, y pues de eso no existe un recibo electrónico o una factura electrónica. Pero para todo lo demás que sea mexicano y que sea pagado por cuenta del cliente, pues debe existir un comprobante, y ese comprobante tiene que ser fiscal y electrónico. Entonces esa relación se registra en esta parte de aquí. Entonces cuando se le cobra al cliente, realmente la factura que conocemos o el CFDI de ingreso es esta parte que está acá, donde dice, inclusive si ustedes observan, dice total de ingresos, ¿sí? Estos ingresos que están aquí, como viene ahí en el tooltip, es la suma de complementarios más honorarios más IVA. Son las diferentes maneras de cobrar en la factura de la agencia aduanal. En este caso, este es el detalle de la factura, y este es un campo más dentro de factura, porque se supone que es un cálculo especial que se hace para los honorarios. Entonces por eso se pone separado, pero también viene siendo parte de los conceptos que se están facturando o que se están mostrando en el XML. Entonces, cuando recibamos un ingreso del cliente, cuando se elabora la factura, van incluidos los pagos por cuenta de clientes. Entonces es importante considerar, cuando estamos recibiendo el pago, considerar que no todo el dinero es para la empresa. Entonces, ¿qué es lo que suma en la factura de la agencia aduanal? Son, por términos generales, los servicios complementarios, que básicamente es un catálogo y se basa en el catálogo de conceptos que también usas tú en el SLT, José Luis, y tienen una clave y tienen un importe, etcétera. Ahí es muy similar a lo que se hace en el SLT para poder hacer el registro del XML. Son los honorarios, que básicamente estos dos, o los honorarios, es un concepto más desglosado en la factura, y que sumados pues es la suma de los conceptos que están desglosados en cada factura. Y a la vez cada uno de ellos, ahora en 3.3, pues va con el IVA desglosado, y al final la suma del IVA. Pero para efectos prácticos, en la agencia aduanal se le incluyen los pagos hechos por cuenta del cliente. Todo lo que se haya pagado por su cuenta se suma, y suma para esta parte de aquí. Principalmente el principal pago que se hace de los pagos hechos por cuenta de cliente son los impuestos aduanales. Entonces siempre al menos va a existir uno. Puede ser que no existan también, puede ser que no hayan hecho ningún pago, entonces no va a haber pagos hechos por cuenta de clientes, pero regularmente al menos están los impuestos aduanales. Y acuérdense que para los impuestos aduanales el comprobante es el pedimento. Entonces la suma de estos tres, bueno, aquí también hay un anticipo, y ese es parte de el problema también que existe con los agentes aduanales.
Aquí Mayra, y esto es importante que haga un manual o una explicación con fundamento para el por qué no vamos a generar un CFDI de ingreso, un CFDI de anticipo, ¿sí? Por este anticipo que se recibe, y precisamente basados en la problemática de que no todo el dinero es de la agencia banal. Por aquí tengo yo una explicación de las afectaciones contables que se tienen en la agencia. Déjame ver si lo tengo aquí a la mano, si lo encuentro. Capacitación. No tengo aquí. Utilización de tablas. No está. Déjame ver si lo encuentro aquí de forma rápida. Lo tengo aquí. Me parece que está en proyecto. El folder que se llama proyecto. Aplicaciones contables. Ok. Esto es el proceso normal que se sigue durante la agencia. Los servicios que se ofrecen en la agencia básicamente es la importación o la exportación de las mercancías. Y dentro de ese proceso del servicio que ofrece la agencia, pues está el pago de los impuestos aduanales por hacer la importación de la mercancía que se tiene que pagar para poder ingresar la mercancía a México, principalmente en la importación. En la exportación es poco los impuestos que se pagan y básicamente es una cuota más que nada para el uso de los puertos para hacer la exportación. Entonces lo que hace la agencia es hacer una cotización y le cotiza al cliente lo que le va a costar el embarque, y en la cotización va pues los servicios propiamente que está cobrando la agencia banal, sus servicios complementarios, los honorarios que van a cobrar, los impuestos, y en un momento dado el flete que exista para poder llevar la mercancía hasta su destino. Entonces ese flete puede ser o es también parte del pago hecho por cuenta de clientes. Entonces vamos a suponer que le dice la agencia, yo te voy a cobrar 10,000 pesos. 1,000 pesos, aquí es como está este ejemplo. 1,000 pesos. 1,000 pesos en el caso que está en azul, dice, está en el punto número 2. Aquí el proceso se hace el cheque o pago electrónico, en este caso de pago de los impuestos aduanales. Aquí está presumiendo el proceso como que primero se hizo el pago de los impuestos por parte de la agencia, y esta es la aplicación contable. Se afecta a bancos, sale el dinero de bancos y se afecta a pagos por cuenta de clientes, la cantidad que en un momento dado tengo que cobrarle al cliente, y que después al momento de facturar esa cantidad va a salir en automático. Después dice la elaboración, el depósito del cliente por el anticipo. La agencia le cotizó ya lo que le va a costar el embarque completo, y en este caso el cliente está depositando, pero solamente está depositando los mismos 1,000 pesos que fueron del pago de los impuestos. Si se fijan, este es el azul. Está entrando el dinero a bancos y está afectándose como un abono, anticipos, dinero disponible que tiene el cliente para una referencia en particular. Entonces en este momento, Mayra, lo que hay que documentar es
porque yo no voy a generar un recibo de anticipo? Si se supone que estoy recibiendo aquí dinero para la empresa y dinero para el anticipo. Hay que checar en la página del SAT cuándo hacer un CFDI de anticipo. Lea las características que están ahí. Y dentro de las características dice que en un momento dado pues se tiene que ver o no saber la cantidad que se va a facturar. En este caso en particular de la agencia banal, este dinero, si usted observa, no es ingreso de la agencia. Aquí en este ejemplo precisamente se está viendo que yo pagué 1,000 pesos por cuenta del cliente, que propiamente son impuestos aduanales, y estoy recibiendo exactamente los mismos 1,000 pesos. O sea, estos 1,000 pesos no son para la empresa, son para pagar la tesorería de la federación, que es a quien se le pagan los impuestos aduanales. Entonces no puedo yo elaborarle un recibo de ingresos, un recibo de anticipo o elaborar una factura de anticipo, porque ese dinero no es de la agencia. En primer lugar, aunque aquí fueran 1,100, solamente de este dinero 100 pesos serían de la agencia, y aquí en este caso porque ya se pagaron los impuestos. Pero lo normal es, primero se cotiza, o ese sería el proceso normal. Vamos a cambiarle aquí, vamos a insertar y vamos a ponerle número 1, que se hace la cotización por parte de la agencia banal de lo que va a costar el embarque. En este caso, los impuestos aduanales se basan en el valor de la mercancía, y el valor de la mercancía es lo que vale en dólares por el tipo de cambio, y el tipo de cambio es del día de cotización. Entonces vamos a suponer ahorita que yo hago la cotización al cliente el día 15 de noviembre y hoy está a 18.50, pero cuando me manda el depósito es hasta el día 16 y posiblemente hasta el día 17 se haga el pago, o a lo mejor el mismo día 16. Entonces del tipo de cambio de 18.50 pues va a cambiar, ya sea que suba o que baje el tipo de cambio. Entonces los impuestos ya no serán los mismos, el importe de los impuestos va a cambiar. Entonces tome nota de eso, Mayra, porque nosotros, el cliente nos va a decir: necesito el CFDI de anticipo. El CFDI del anticipo no lo voy a poder generar, y tenemos que ayudarle al cliente a decirle el por qué no vamos a generar ese recibo de anticipo. ¿Sí? Voy a ponerle aquí como este sería el 1, el 2, y le vamos a poner el 3. Y lo vamos a eliminar. Este es el proceso. Pueden cambiar los tiempos o el orden de las cosas como se hagan, pero regularmente va a ser así: 5 y 6. Entonces yo hago la cotización, el cliente deposita el anticipo de esa cotización, y puede ser que regularmente, como está en este caso, solo deposita los impuestos. Entonces dice: ¿sabes qué? Te voy a depositar solamente para que pague los impuestos aduanales que me estás cotizando aquí. Pero acuérdense que aquí podemos suponer que la mercancía cueste $100 a un tipo de cambio de 18.50. Entonces la mercancía, aparte de lo que vale en dólares, tiene un valor que le llaman valor en aduana. El valor en aduana no solamente es lo que vale la mercancía, sino otros gastos que le llaman incrementables. Se suman, se multiplican por el tipo de cambio, y de acuerdo a eso, depende de la mercancía, son los impuestos que se pagan. Esto es un proceso.
que se paga, vamos a suponer que se pague el puro IVA, el 16%, por la mercancía. Serían 296 pesos que se pagarían de impuestos. Pero si cuando yo los pago, el tipo de cambio sube ya hasta 18.75, entonces este mismo proceso pues va a cambiar. Vamos a suponer que valgan los mismos $100. Entonces ya no serían 296 pesos, ahora serían 300 pesos. Entonces si él me depositó 1850, porque fue lo que consideró que en ese momento eran los impuestos, pues se va a quedar corto. Le van a faltar, si él me depositó 296 pesos, se va a quedar corto porque debería de pagar 300 pesos. Entonces ese es el primer fundamento, Mayra. Yo no puedo generarte un recibo de anticipo porque no sé cuánto de la cantidad que me está depositando es para ingresos propios de la empresa. ¿Sí? Lo voy a saber hasta cuándo, hasta que elabore la factura. Mientras no voy a poder saber. ¿Por qué? Porque a lo mejor no nada más pagué los impuestos. Aquí está este otro que está en rojo, que es propiamente la recepción. A lo mejor contrarrecibo para el pago de un cruce, que son cantidades muy bajas realmente las que están aquí en ejemplo, pero aquí realmente el cliente me está debiendo 1,200 pesos, y si en un momento dado él me depositó, como estaba originalmente aquí, 1,000 pesos, pues ya no le alcanza simplemente para poder cubrir los pagos por cuenta del cliente. Entonces aquí con estos 1,000 pesos no hay ingreso. ¿Estamos de acuerdo, José Luis? Ok. O sea, ¿por qué no voy a poder generar un recibo del anticipo? Porque la cantidad que me deposita no se sabe cuánta de esa cantidad es ingreso de la empresa. Y se sabe hasta que se factura, porque ya tenemos definido en sí a qué tipo de cambio se pagaron los impuestos. Y el otro problema más grande es eso, que yo no sé cuál es la cantidad exacta que se va a pagar. Él me está depositando una cantidad que se cotizó con el tipo de cambio del día de la cotización. Sin embargo, cuando se paga va a variar, o puede subir o puede bajar el tipo de cambio. Y entonces los impuestos van a subir o van a bajar dependiendo del tipo de cambio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ese es el fundamento para no generar el anticipo. Importante aquí también, Mayra, es algo que lo que puse ahí con Vero. Cuando se elabora la factura es necesario generar el recibo ahora sí de ingresos. Ahora sí voy a saber cuánto del dinero que me mandó va a ser ingreso mío y le voy a generar el recibo de ingresos. Bueno, una de las preguntas que vienen ahí en el SAT, no sé si la ha leído, y esto es importante también para que lo sepan todos. Tenemos nosotros hasta el día 10 del siguiente mes, cuando recibimos el dinero, para poder generar el recibo de pago. ¿Ok? Entonces quiere decir nosotros, en este caso los clientes de nosotros y cualquier otro contribuyente, que tenemos hasta el 10 de enero para generar el recibo de pago del 1 de diciembre. ¿Ok? Entonces esto quiere decir que si yo recibo un pago el 1 de diciembre, tengo hasta el 10 de enero para generarlo. Si yo recibo el pago el 31 de diciembre, también sigo teniendo el límite hasta el 10 de enero. ¿Sí? O sea, puedo tener mínimo 10 días, máximo 40 días o 41. ¿Estamos de acuerdo? Sí. O sea, ¿eso es por regla del SAT? Por regla del SAT, yo tengo hasta el día 10 del mes siguiente de cuando se recibe el dinero para generar el recibo de pago. ¿Ok?
Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que decirle a nuestros clientes? Tienes mínimo 10 días para poder elaborar tu factura desde que recibes el anticipo hasta que elaboras la factura. Más de 10 días no puedes, a menos de que sea a principios de mes. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, por ejemplo, si yo recibo aquí el depósito, el anticipo, el 15 de noviembre, tengo hasta el día 10 de diciembre para generarle ese recibo de ese dinero. Y única y exclusivamente el dinero que corresponde a la empresa, no el que me está pagando por cuenta del cliente o el que yo estoy pagando por cuenta del cliente. ¿Ok? Eso hasta ahorita tú no vas a ver, José Luis. Yo nada más lo que quiero es que entiendas el proceso y el porqué de las cosas. Pero se me pasó por completo que si van a usar Power Inc., nuestros clientes son agencias aduanales y el dinero que están recibiendo de pago no es todo de la empresa, y es precisamente en lo que Vero se está tardando un poquito, o que en teoría ya lo sacó, pero pues por eso es lo que te digo, que también necesitas ver el proceso. Ok, entonces cotiza, manda el dinero, pago los impuestos aduanales, elaboró la factura. Si se fijan, al elaborar la factura se está afectando pagos por cuenta de clientes, honorarios facturados, servicios complementarios e IVA, lo que yo les estaba comentando ahorita en el otro Excel que estaba poniendo. ¿Lo cerré? ¿Sí, verdad? ¿Cerré el otro? Sí. Bueno, creo que sí lo cerré. Entonces básicamente es eso. Aquí por ejemplo está facturando 100 pesos de honorarios, 100 de complementarios y 32 de IVA. Y le está sumando lo que facturó de impuestos aduanales, y aquí asume que estos 200 son fletes. Entonces al cliente me debe la suma de todos esos. Si se fijan, 100 más 100 más 32 más 1200, o sea, más más este. En total, el cliente me debe 1432 pesos. Y se hace así, en un solo rubro, para no tener que hacer dos cargos. Yo le puedo hacer un cargo así como viene aquí. Un cargo por los 232, que serían propiamente los ingresos de la agencia, y otro cargo por 1200, que serían propiamente los pagos por cuenta del cliente, ¿sí? La suma de estos dos. Entonces, para no hacer dos registros, lo que se hace es un solo registro por la suma de lo que yo pagué por cuenta del cliente y lo que es propiamente mi ingreso, que son los 1402 que teníamos ahí. ¿Ok? Entonces, hasta este momento, por ejemplo, viendo este caso, aquí no va a haber recibo de ingreso. ¿Cierto o falso? Cuando se hace la factura. No va a haber. Es el momento, ¿no? No va a haber en ese. Ok, entonces en este momento no hay ingreso. ¿Por qué no hay ingreso? Porque los 1000 pesos que me mandó no alcanzan a cubrir simple y sencillamente estos 1200 que se pagaron por cuenta del cliente. Vamos a ver otro panorama. Vamos a ver un panorama donde en un momento dado me mandó 1300. Ok, estos 1300 sí exceden los 1200 que hay de pagos por cuenta de clientes. ¿Y cuánto es el ingreso, José Luis y Mayra? ¿Cuánto es el ingreso para la empresa? Son 100, ¿no? Son 100 pesos. O sea, de los 1300 le voy a restar 1200 que estoy pagando por cuenta del cliente y me están quedando solamente 100 pesos. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí, José Luis? Se determina una proporción de esos 100 pesos para determinar cuánto de cada cosa es ingreso. Entonces se suman todos los ingresos,
son 232. Y se determina cuánto porcentaje es los 100 pesos de los 232. Se hace una regla de 3 simple. ¿Sí? Se multiplica 100 por 100 entre 232. Y con eso nos va a dar un porcentaje. En este caso nos está dando el 43.10%. O sea, quiere decir que estos 100 pesos es el 43.10% de 232. Entonces, determinamos la proporción de cada uno de estos valores. ¿Cuánto es 100 pesos de 232 y cuánto es 32 de 232? Para poder decir cuánto de estos 100 pesos que tenemos aquí o que estamos teniendo de ingresos se aplica proporcionalmente a cada uno de estos rubros. Entonces vamos a sacar la proporción y más sencillo es dividir 100 o la cantidad que es de honorarios entre la base total de ingresos, ¿sí? La cantidad que sea de complementarios entre la cantidad total de ingresos, la cantidad que sea de IVA entre la cantidad total de ingresos. ¿Ok? Y luego lo que hacemos es restarle el ingreso, que en este caso son los 1300. Se lo restamos a la suma de los pagos por los comprobados o al total de comprobados. ¿Ok? En este caso, como bien lo dijeron ustedes, son 100 pesos. Entonces estos 100 pesos se aplican proporcionalmente a cada uno de los rubros. Para saber, caray, ¿por qué le puse negativo? Es que le puse menos. Más por la proporción. ¿Sí? Más por la proporción. Más por la proporción. Y luego más por la proporción. Esta es la cantidad, esta suma de estos tres, esta es la cantidad total que está teniendo, que está recibiendo el cliente de pago. ¿Sí? Voy a borrar esto que tenemos aquí, nomás era para determinar la regla de 3 simple que les enseñé cómo se hace para determinar la proporción. Y prácticamente la suma aquí de los tres valores tiene que ser igual al total que se está teniendo del ingreso. O puede ser más, por ejemplo aquí. Si aquí se está excediendo, el total de la factura son 1432 y si el anticipo son 1500, ¿qué pasa? Va a dar más valor de lo que ya tenemos. Va a dar más valor de lo que ya tenemos y el ingreso pues sería igual al mismo, porque si se excede, pues va a dar valores más grandes. Entonces hay que condicionar eso también, José Luis. ¿Sí? Si el valor es igual a esto o mayor, el ingreso propiamente es igual a lo que se facturó, a los tres valores, ¿sí? Pero si es menor, como en este caso son 100 pesos, se aplica la proporción y se determina cuál es la suma de los tres. Bueno, aquí ya lo hice. Si se fijaron, me dio los mismos 100 pesos que tenemos acá. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Contadora? ¿Eso se lo sabía? ¿Lo vio en la primaria? Bueno, más cuando ya ¿Lo vio en la primaria? lo vi. La regla de 3 simple para sacar una proporción. Sí, la primera. Bueno. Ok. Entonces eso es básicamente los 100 pesos que tenemos de ingresos y el recibo de ingresos se tiene que hacer
solamente por los 100 pesos y se desglosan esos 100 pesos como ingreso. Hasta en este caso, al recibir el anticipo, y es lo que se tiene que hacer al hacer la factura. Y es lo que ahorita le estoy diciendo yo a Vero que haga. En este caso, José Luis, a ti te va a tocar esta parte de acá, depósito del pago del cliente, que es prácticamente lo que nos está pagando el cliente. Si aquí nos pagó, el total del cargo fueron 1432 menos un anticipo de 1300, queda un saldo de 132. ¿Ok? Entonces, cuando se hace el pago del cliente, me va a pagar, el cliente solamente me va a pagar 132 porque es el saldo de la factura. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que me debe el cliente. ¿Sí o no? Entonces es precisamente este punto que está aquí, que es en este caso ya no es el 4, es el 5. Es cuando me hace ese depósito. Y es cuando te toca a ti en Power Inc. hacer ese recibo de ingresos, pero hacerlo solamente por la cantidad correspondiente que hay ingreso. En este caso, 232 son ingresos. Todo. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. ¿Por qué? 32. Los 132 son ingresos para la empresa. ¿Por qué? ¿Por qué son ingresos para la empresa? Porque es parte de los honorarios, ¿no? Es parte del servicio, de los ingresos que se están pagando. O sea, estos 132 ya no son para pagar, hacer pagos por cuenta de cliente. Así es. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en el proceso de revisión, José Luis? Revisamos cuántos abonos hay a esa factura antes del pago que me están haciendo. Y revisamos si este total que hubo antes excedió ya los pagos por cuenta de clientes. O sea, si ya se alcanzaron a cubrir. Y entonces consideramos si este es ingreso o no es ingreso. Y entonces hacemos el recibo de ingreso por esta cantidad. En este caso sí se tiene que hacer el recibo de ingreso por los 132. Y eso es lo que te correspondería a ti hacer. El recibo por los 132. Pero vamos a poner otro esquema. Vamos a considerar un pago de anticipo de 900. Entonces aquí hay negativo. Si te fijas, por eso también es importante saber que si es negativo, pues aquí no hay negativo honorarios esto, ni negativo esto, ni negativo esto. Aquí prácticamente no hay ingresos. ¿Por qué? Porque no hay ingresos al momento de hacer el anticipo. Que no hay suficiente. Porque no alcanza a cubrir los pagos por cuenta de clientes. Son 1200 y aquí son 900. Entonces me faltan 300 pesos. Volviendo al ejemplo, aquí tengo 1432 y un anticipo de 900, le queda un saldo de 532. El cliente va a depositar 532, pero No tú sé vas qué a, hace, estoy- pero tú vas a hacer un recibo de ¿cuánto? Tu De recibo los 200, de cuánto, Mayra? de los 232, no, que nada más parte de los servicios. De los 232 que están aquí, que es la suma de estos 232. Los otros 300 que están acá son primero para cubrir los pagos por cuenta de clientes y el resto va a ser para los ingresos. Ahora, ¿qué pasa si yo no recibo un pago de 532? ¿Qué pasa si yo recibo un pago de 400? Y luego después me hace otro pago de 132, o sea, son dos abonos. En este caso, el recibo de ingresos, ¿de cuánto lo voy a hacer? 100. De 100 pesos, perfecto, muy bien. Y después en este de 132, ¿de cuánto voy a hacer el recibo? De los 132. De los 132, porque los 132 son ingresos. ¿Vamos bien? Ok. Eso es lo que hay que
identificar nada más es cuáles son los ingresos por parte de la agencia aduanal. Lo demás no se va a Y poner primero, cualquier abono que haya a clientes, primero tiene que cubrir lo que se haya pagado por cuenta de clientes. Una vez que cubrió lo que se pagó por cuenta de clientes, entonces ya se considera ingreso. Y se hace, contablemente hablando, se hace proporcionalmente estos valores. Y se hace así. Entonces, Vero ya tiene el proceso para generar el recibo y generar el pago. Entonces eso ya lo tiene más que nada por las validaciones, José Luis, de los IF, que si es negativo, pues no procede. Esa sería la primera, porque no hay nada. O sea, no, si tú no lo validas, pues ¿qué va a pasar? Va a mandar menos a ingresos, y la realidad es que no hay menos 300 de ingresos. O sea, es cero, no hay ingresos. O sea, si es negativo, es cero. Aquí, si consideramos esto, primero checar todos los abonos que hay. Lo que hace es, ok, ¿cuántos? Primero va y revisa la factura. ¿Cuánto trae la factura de ingresos? Esto le llamamos mi base de ingresos. O sea, que es la suma de todo, es esto básicamente. Esos 232 estarían aquí. 100 de complementarios, 100 de honorarios y 32 de IVA. Serían los 232 que están aquí. Sí, ahí está la fórmula. Total de ingresos es complementarios más honorarios más IVA. ¿Ok? Que en tu caso, pues haz de cuenta que complementarios y honorarios es el subtotal y el IVA, pues es el IVA. Nada más que para efectos de presentación en la agencia aduanal, se separan los conceptos como los servicios complementarios y los honorarios, para poderle distinguir al cliente que esto le estoy cobrando por cuestiones no necesariamente de los honorarios de la agencia, estos son otro tipo de servicios. O sea, así es como lo plantean. Pero al final de cuentas, la suma de estos dos es el subtotal, este es el IVA y este es el total. Esto que está acá es extra. Aquí está la suma de los comprobados. La remesa, si te fijas ahí dice remesa, esa remesa es propiamente la cantidad del anticipo del cliente. Y en este caso, pues en estos 900 o esos 1000 o esos 1200, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si por ejemplo te están pagando aquí son 1432? Vamos a suponer que te paguen 1432. En su momento, si fue así, ya se tuvo que haber hecho un recibo de ingresos por los 232, ¿sí? Entonces te mandan un pago por error de la misma factura. ¿Qué va a pasar? De 132 pesos. Si está ese pago. Ya está pagado, pues no hay ingresos. O sea, ¿qué ingreso te voy a dar si ya está hecho? Entonces está erróneamente registrado a una factura que ya está en negativo, y pues ya no puede hacerse otro pago porque está negativo, tendré que hacerse a otra factura. Entonces actualmente Vero, en la póliza de ingresos que está haciendo aquí, digo, no en la póliza de ingresos, en el recibo de ingresos que está haciendo aquí, voy a poner a actualizar esto para que tenga yo la última versión. Actualizar, acá está. En esa nueva versión, en la póliza, en el recibo de ingresos, al momento de imprimir, se va a estar imprimiendo, ok, este es total, en mi total de ingresos. Por aquí de hecho nos lo mandó Verónica el día de ayer, no sé si lo puso aquí o lo puso en otro directo. Por aquí me preguntaba que cómo le hacía. No, ese es mío. A ver si es ese. Ah, sí. Si se fija, total otras remesas, total pago de terceros y total de ingreso. O sea, el cliente mandó 26,045.81.
Y de acuerdo a la evaluación, no nada más de una factura, pueden ser N facturas, José Luis. De cada factura tiene que desglosar cuánto es de ingreso para la empresa y cuánto es de pago de terceros, ¿sí? Separando esa información. Y otras remesas es lo que exista en el depósito que no esté afectado a la cuenta de clientes, ¿sí? En este caso puede ser que ellos hagan una póliza de ingresos. Aquí única y exclusivamente, y eso también es importante, que tú también lo condiciones en tu póliza de ingresos de B10, se va a hacer la póliza de ingresos cuando la afectación sea clientes. O sea, que el cliente me esté haciendo un abono a una factura. Cualquier otra cosa que me esté pagando que no sea una factura, pues prácticamente no le voy a hacer recibo de eso. ¿Sí me explico? Y tiene que condicionarse y validarse la cuenta de clientes. Si no, pues no tendría ingreso, porque está pagando otra cosa. Y en este caso puede ser anticipo para otra factura, y de ese anticipo acuérdense que no vamos a generar recibo hasta que ya se elabore la factura, ¿sí? Entonces, por eso le pedí a Vero que en los totales pusiera todo lo que no tiene nada que ver con clientes, y de cada una de los de clientes va a desglosar las facturas, y en cada una de ellas va a decir: esto es lo que me estás pagando a mí y esto es lo que me estás pagando por cuenta de terceros, que principalmente pueden ser los impuestos aduanales o cualquier otro pago, como en este caso un flete. Ok, entonces en tu caso, José Luis, tienes que determinar, cuando te estés aplicando el pago ahorita en Power Inc., cuánto de esa cantidad es ingreso y cuánto de esa cantidad es pago de terceros. En caso de Power Inc., tú no vas a poder mezclar anticipos u otro tipo de cosas, porque en Power Inc. solamente sale lo que está afectado a clientes. Pero en el caso de la póliza de ingresos sí, porque no necesariamente va a entrar dinero de pago de clientes, puede venir dinero de otras cosas: aportación de socios, pago de acreedores, pago de deudores, cualquier otra cosa, y ahí no hay un recibo de pago, porque no es un cliente. Y en este caso, en la agencia, pues el pago de impuestos, esos impuestos también no van a estar aquí. Lo que nos va a tocar hacer después, ya que salgamos de esto de la 3.3, es que en Power Inc. vas a tener la posibilidad de registrar los anticipos, ¿sí? La cantidad de anticipos que me está mandando el cliente, y hacerle una notificación de recibo de anticipo, a diferencia de una notificación de recibo de pago. ¿Para qué? Pues para que se haga el registro también en automático por anticipos. ¿Ok? Y sabiendo que de eso va a generarse después el recibo de pago, y se va a generar hasta que se elabore la factura, y sabiendo que tenemos hasta los días 10 del siguiente mes. Okay. ¿Dudas? ¿Preguntas, José Luis? Hay que checar las validaciones que trae Vero en el proceso para sobre eso condicionarlo igual. O sea, cómo ella está generando el recibo propiamente, porque tú en Power Inc. pues vas a recibir las cantidades como aquí. Vamos a suponer que la cantidad fue 800. Entonces a ti te van a estar pagando pues prácticamente esto. Ahora, no necesariamente tiene que ser el pago total. Así es como ahorita está Power Inc. Power Inc. nada más te permite poner el saldo. Y de esa manera pues es el total que va a pagar. Entonces de estos 632, ¿cuánto va a ser ingreso? Pues 1200 menos 800, pues son 400. 400 menos 632 son 232.
y ese va a ser mi recibo de ingresos por 232 con el IVA desglosado propiamente de los 200 y los 32 respectivos. Ahora, ¿qué pasa si me está pagando una proporción? Si no me está pagando una cantidad total, vamos a suponer que solamente me pagó 100, serían 500 pesos en un pago. Ahí en PowerInc ahorita no se puede pagar los 500 pesos, ¿sí? O sea, tiene que pagar a fuerza los 632 porque no le da oportunidad al cliente de poner el importe. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a lo mejor el día de mañana van a tener que hacer un ajuste o a ver cómo le hacen para poder hacer ese pago con la cantidad correcta, porque por error te van a pagar una cantidad que no es, y a ver cómo tendríamos que hacer ese ajuste para que el usuario pueda modificar la cantidad, o si no, definitivamente tener que hacer otro depósito y hacer ese ajuste para que sea la cantidad total. Entonces, en tu caso va a ser los 632, pero en la póliza de ingresos sí hay que considerar que en un momento me puede pagar menos y poder generar el reporte con la cantidad correspondiente de estos. No, aquí por ejemplo, si son en ese caso son 100 pesos, que diga que son 13.79 pesos de IVA. ¿Sí? O si me está pagando 1200, pues 120, que diga que son 16.55 y así. Si me paga los 232, pues a ver que son 32 de IVA. Porque eso, acuérdate que el IVA sí se tiene que desglosar. O no se desglosa en el pago, no me acuerdo. No, siempre el pago no va desglosado los impuestos. No va a desglosar los impuestos. Ah, ok. Entonces no hay necesidad. Nomás prácticamente pones esta cantidad que te está considerando aquí. Que sería la diferencia de 1200 menos 1300, 100 pesos. Y en tu caso, pues sería el saldo, porque no va a poder alterar la cantidad, o sea, los 632. Una pregunta. Sí. Todas esas operaciones se aplican por factura. Sí. Por cada factura. Esta es una factura, un solo ejemplo de una factura. De un solo embarque. Sí, por ejemplo, ahí en PowerInc se va a hacer el pago de dos facturas. Una factura de 1000, por ejemplo, y otra factura de 2000. Sí. El pago sería por 3000 pesos. Sí. Evalúas la factura 1, determinas cuánto es de ingresos de esa factura 1 y determinas cuánto de esa factura 1 es pago a terceros. Y luego la factura 2, determinas cuánto es de ingresos de esa factura 2 y cuánto es el pago a terceros. Y al final, si él te depositó 26.045.71 de 10 facturas, okay, total de ingresos de las 10 facturas 7.095 y total de terceros 18.920. En tu caso, se suma. Así es. Okay. O sea, el total del pago va a ser pero tú le vas a generar el recibo por 7.095 de las N facturas que te haya marcado cuando se están pagando ahorita en PowerInc. ¿Sí? Y eso mismo, acuérdate que ya vendría en la póliza de ingresos. Entonces hay que condicionar si la empresa es una empresa SIGA, es una agencia aduanal, hacer este proceso. Si no, pues ignorarlo. ¿Para qué correrlo si todo va a ser ingreso? ¿Sí o no? Entonces por ahí Vero quedó de mandar el código. Evalúalo, chécalo y lo traduces. No hay mucho que ver, son simples condiciones, sumas, o sea, hacer un query de lo pagado antes a esta fecha para poder determinar luego si de eso cuánto es de pago y cuánto se excede para considerarlo ingreso en base a lo que está cargado. Y si es negativo, pues condicionar que no hay ingreso, y si se pasa, o sea, si se está pagando de más, también considera que no hay ingreso. Pero en tu caso, insisto, en PowerInc el cliente no tiene posibilidad de alterar el importe. O sea, lo que puede pagar es el saldo de la factura.
Ya después haríamos la posibilidad de hacer esos ajustes conforme nos lo vayan solicitando, porque pues ahí se van a hacer muchas variantes. O sea, si el cliente dice, no, es que de esta no te estoy pagando los 632, estoy pagando 500 pesos, pues ok. Entonces darle la posibilidad de alterar ese valor, y que él pueda modificarlo. A lo mejor esa sería la solución, poder ponerle una opción de alterar el valor a pagar. Entonces por lo pronto voy a empezar con esos cambios en Powering Beta. En Powering Beta, y ya pues uno de nuestros clientes ahorita se incorporó a Powering con el interés de que el cliente genere los recibos. Entonces ya tiene que estar listo. Ok, entonces ¿qué va a pasar por lo pronto con esas empresas que son SIGA y Powering liberado? No, bueno, pues ya tenemos que liberarlo ahorita en beta, pues para que se pruebe. Por eso te dije, en uno de los seguimientos ACG, es ahí, hay que checar cuántos SIGAs hay en Powering, Mayra, para que ya también hagan pruebas con Powering Beta, y si pasa, pues ya liberarlo a la brevedad. Ver las diferentes posibilidades, evaluar cada caso de cada factura, cómo fue la factura, si está, ¿cómo se llama la factura? Cuánto de la cantidad que me están pagando cubre o no cubre los pagos por cuenta de clientes, y si se está generando solamente por el ingreso. Hay que evaluar cada una. Si me pagaron 10 facturas, esas 10 facturas de todas tienen que salir nada más el puro recibo de ingresos y el total de pago de terceros. Entonces tendríamos que entrar y revisar cada factura en particular y checar. Ok, me están pagando la factura 10, busco la 10, checo cuánto trae de pagos por cuenta de clientes, checo la relación de lo que trae en cuentas por cobrar, si ya en un momento me ha hecho otros abonos, incluyendo el anticipo, y la cantidad que me está pagando, cuánto de esa cantidad es ingreso, y si se generó el recibo de ingreso por la cantidad correcta y me mandó el resto a pago de terceros. Que acuérdate, no va a ser exactamente lo mismo facturado, porque regularmente las facturas traen anticipo. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ahorita no. Mayra, póngase la solicitud esa del recibo de anticipo, para que en un momento dado lo fundamentemos y digamos el por qué no se va a generar el recibo de anticipo, y se lo demos a nuestros clientes y ellos a su vez a sus clientes. Principal problema, el ingreso el dinero que nos están mandando, no sabemos cuánto sea ingreso de la empresa, y por el principal problema del tipo de cambio de los impuestos aduanales. Hasta que se factura se va a generar el recibo de ingreso, y tenemos hasta el día 10 del mes siguiente para emitir el recibo, y lo manda como un boletín. ¿Dudas, José Luis? Por lo pronto no. Bueno, como lo vayas viendo. ¿Puedes subir el video, por favor? Sí, ahorita voy a tratar de que no esté tan grande y subirlo. Y también este video nos va a servir para explicarles a los usuarios cómo es la afectación y por qué el recibo de anticipo no se genera.